Bien, vamos aquí con la respuesta a otra pregunta que me acaba de plantear mi señor padre. ¿De qué manera se dieron las influencias religiosas en el lejano oriente? Bien, como sabemos por cultura bíblica, el oriente, ¿dónde tiene su inicio? Vemos a Adán y Eva, vemos luego Noé y al primer patriarca judío o de Israel llamado Abraham. Abraham tuvo a dos hijos, un hijo de la concubina llamado Ismael y el hijo que tuvo con su amada esposa ya a la vejez llamado Isaac o Isaac. ¿Qué pasó con Ismael? Ismael, por ser hijo de la concubina, pues tuvo que alejarse de la casa de su padre. Sin embargo, Isaac sí quedó con él. Ismael funda una nación, la cual es conocida hoy en día como los musulmanes, los islámicos o los árabes. Isaac, sin embargo, sigue por otro camino. ¿Qué pasó con Isaac? Tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú también funda otra nación extraña. Se dice pues que Esaú se une al otro hijo de Abraham llamado Ismael. Entonces Esaú y Ismael conforman las naciones árabes, islámicas o musulmanas. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob, por una pelea, según la Biblia narra, que tuvo con un ángel, Dios le cambia de nombre. Dice, tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel. Y en base a Jacob se funda el pueblo de Israel. Y como tenía 12 hijos, esos 12 hijos pasan a ser las 12 tribus de Israel. Porque cada hijo pues tuvo una familia, tuvo un clan, tuvo un grupo. Entonces esos grupos fueron llamados tribus, las 12 tribus de Israel. Haciéndose una nación grande y enorme en ese entonces. Israel luego es llevada de esclavos a Egipto. En Egipto se levanta un gran profeta llamado Moisés. Moisés es criado por los egipcios, porque los egipcios mandan a matar a todos los israelíes recién nacidos, a todos los varones israelíes recién nacidos, pero Moisés es escondido y fue a dar a dónde? A la hija del faraón. Ella lo cría como hijo suyo, pero cuando Moisés sí es grande y se da cuenta que no era un egipcio, sino era un israelí, era un hebreo, pues se rebela contra Egipto y tuvo que salir huyendo. Cuando él sale huyendo, llega a un desierto, donde él se dedica a pastorear ovejas. En eso ve pues una zarza ardiendo, y Dios le dice, Moisés, a ti te he escogido para que liberes a mi pueblo. Bueno, estoy parafraseando las cosas, las palabras, no así dicen las Sagradas Escrituras, estoy parafraseando, ¿eh? Entonces él es escogido. Pasan una serie de cosas en Egipto cuando él regresa y él logra liberar a Israel. Lo lleva al desierto. En el desierto, narra la Biblia, Dios le da las leyes al pueblo de Israel. Le da mandamientos, le da preceptos, les da estatutos para que ellos puedan formar una cultura, un pueblo, y los lleva a la tierra prometida de Canaán, donde antiguamente vivía Jacob. Entonces es una tierra que ellos conquistan y es para ellos. Y ellos se tienen que regir a las leyes, a los mandamientos que Dios les había dado. Es entonces donde empieza en el Medio Oriente la religión judía. Pero ya para esto existía también paralelamente la religión musulmana, fundada por Ismael y seguida por Esaú. De esa forma viene la influencia religiosa en el Medio Oriente. Pero luego, ¿qué pasa con Israel? Israel es conquistada por otras naciones, como fueron Babilonia, como fueron los medos persas, como fueron los grecos, finalmente los romanos. Entonces, cuando eran conquistados por esas diferentes naciones, algunos israelíes tomaban ciertas costumbres de ellos. Cierta costumbre de los babilonios, cierta costumbre de los medos persas, cierta costumbre de los grecos, cierta costumbre de los romanos. Entonces algunos israelíes que no eran fieles a la cultura, se desviaban un poquito y traían esas costumbres. Traían esa levadura a su pueblo. Pero luego poco a poco pues lo iban desechando. Porque las altas autoridades no aceptaban esa mezcla de cultura o esa mezcla de creencias. Bien, luego el Medio Oriente, cuando es conquistado por Roma, Roma pues trata de exterminar la religión judía, pero de raíz. ¿Qué hace? Elimina todos los textos de judíos, los 5 primeros libros que los israelíes llaman la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Trata de eliminar los textos de los profetas y de Isaías, de Jeremías. Es más, Roma, por así decirlo, no quería una nación culta.
quería una nación ignorante para ellos poderlos dominar, ellos poderlos manejar. Es por eso que, como decía en el video anterior, Roma conquistó España, España conquistó el Perú. Es por eso que hoy día también los jordanios en Perú, como tienen esas influencias hispano-romanas, también quieren una nación ignorante. Pero bien, entonces Roma, ¿qué hace? Saca una religión para que sea universal llamada el catolicismo. A través del catolicismo, ellos, los romanos, mezclan la mitología romana y las creencias judías, y así forman el catolicismo. Esa es la influencia religiosa que hay en el Medio Oriente. Hoy en día en Israel, aunque la mayoría, el 99% son judíos, también hay musulmanes, también hay católicos. Viven juntos pero no revueltos. Lo que es ir radicalmente que no hay otra religión es en los países musulmanes, en los países islámicos, en los países árabes, como Arabia Saudita, como Irán, etc. Ahí solamente impera la religión musulmana. Ahí sí no toleran que hayan católicos, que hayan evangélicos, que hayan judíos, nada por el estilo.